El día que mi esposa se fue de casa no hubo gritos, ni discusiones violentas, ni palabras que anunciaran claramente el final. Fue mucho peor que eso. Fue silencioso. Recuerdo perfectamente aquella mañana. El sonido del reloj en la pared parecía más fuerte de lo normal, y cada segundo que pasaba me apretaba el pecho. Ella caminaba por la casa como si ya no me viera, como si yo fuera parte del mobiliario. En un momento, dejó una maleta junto a la puerta y supe, sin que me lo dijera, que algo se había roto para siempre. Cuando finalmente habló, su voz era fría, distante. Dijo que ya no podía seguir viviendo así, que necesitaba irse, que no encontraba otra salida. Yo la miraba sin entender nada, buscando en su rostro alguna señal de duda, de tristeza, de amor. Pero no encontré nada, solo una decisión tomada desde hacía mucho tiempo. No lloré, no reaccioné. Me quedé inmóvil mientras la mujer con la que había compartido tantos años de vida cruzaba la puerta y desaparecía. En ese instante sentí que mi mundo se vaciaba, que todo lo que creía seguro dejaba de existir. Lo que no sabía entonces era que ese abandono no era el verdadero final de nuestra historia. Era apenas el comienzo de algo mucho más doloroso. Porque años después, cuando ya había aprendido a vivir con su ausencia, ella volvería y traería consigo una verdad que jamás imaginé escuchar. Durante mucho tiempo, creí que aquel día marcaba simplemente el final de mi matrimonio. Pensé que era una historia más de amor que se desgasta, de dos personas que dejan de entenderse y toman caminos distintos. Nada más, nada extraordinario. Eso fue lo que me repetí para poder seguir adelante. Sin embargo, con el paso de los días, comencé a sentir que algo no encajaba. No era solo la tristeza por su ausencia, sino una sensación constante de vacío, como si faltara una pieza fundamental del rompecabezas. Ella se había ido demasiado rápido, demasiado decidida, como si ya hubiera vivido ese momento muchas veces en su cabeza antes de hacerlo realidad. Me culpé de no haber visto las señales, de no haber insistido más, de no haber sido el esposo que ella necesitaba. Cada noche repasaba conversaciones pasadas, discusiones sin importancia, silencios que en su momento ignoré. Buscaba respuestas donde no las había, porque no sabía que la verdad estaba escondida en un lugar mucho más profundo. Mientras yo luchaba por entender lo ocurrido, ella desapareció por completo. No intentó explicarse, no buscó cerrar la herida. Simplemente se fue, dejándome solo con preguntas que nadie parecía capaz de responder. Lo que no sabía entonces era que no estaba viviendo una simple separación. Estaba pagando el precio de un secreto que nunca fue mío, un secreto que ella decidió callar, y que, con el tiempo, terminaría destruyéndonos a los dos. Nos conocimos cuando todavía creíamos que el amor, por sí solo, era suficiente para sostener una vida entera. Éramos jóvenes, teníamos pocos recursos, pero muchas ilusiones. Soñábamos con una vida tranquila, con una familia estable, y con la seguridad de que, mientras estuviéramos juntos, todo podría resolverse. Nuestro matrimonio no fue perfecto, pero fue real. Trabajamos duro, pasamos por momentos difíciles, hicimos sacrificios y aprendimos a apoyarnos cuando la vida se volvía pesada. Compartíamos rutinas simples, desayunos apresurados, cenas silenciosas después de un día largo, conversaciones nocturnas sobre el futuro. Yo creía que eso era amor maduro, amor verdadero. Con el paso de los años, la vida fue dejando marcas. Las preocupaciones crecieron, las responsabilidades aumentaron, y la rutina empezó a ocupar el lugar de las sorpresas. Aún así, jamás pensé que estuviéramos en peligro. Para mí, los problemas eran normales, parte de cualquier relación que dura en el tiempo. Ella, sin embargo, empezó a cambiar lentamente, no de forma brusca, sino casi imperceptible. Se volvió más reservada, más distante. Había silencios que antes no existían, y miradas que parecían esconder pensamientos que yo no podía alcanzar. Yo notaba el cambio, pero nunca imaginé su verdadera magnitud. Pensé que era cansancio, estrés, quizá miedo al paso del tiempo. Nunca se me ocurrió que detrás de ese silencio se escondía algo mucho más profundo, algo que ella cargaba sola, y que ya estaba marcando el destino de nuestro matrimonio sin que yo lo supiera. Con el tiempo, los pequeños silencios comenzaron a pesar más que cualquier discusión. No eran peleas abiertas, ni reproches constantes, sino algo más difícil de enfrentar, a la sensación de que ya no estábamos caminando en la misma dirección. Ella estaba presente físicamente, pero emocionalmente parecía cada vez más lejos. Intenté hablar con ella en varias ocasiones. Le pregunté qué le ocurría, si había algo que la preocupaba, si yo podía hacer algo para ayudarla. Sus respuestas eran siempre vagas, incompletas. Decía que estaba cansada,
que necesitaba pensar, que no sabía lo que quería. Yo aceptaba esas explicaciones porque confiaba en ella y porque jamás pensé que me estuviera ocultando algo tan importante. Empecé a sentir que cualquier intento de acercamiento era inútil. Las conversaciones terminaban rápido, las miradas se evitaban y los momentos compartidos se volvieron fríos, casi mecánicos. Aún así, yo seguía creyendo que todo tenía solución, que solo necesitábamos tiempo y paciencia. Lo que no sabía era que mientras yo intentaba reparar lo que se estaba rompiendo, ella ya había tomado una decisión en silencio, una decisión que no estaba dispuesta a compartir conmigo, porque hacerlo significaba enfrentar una verdad que no se atrevía a aceptar. Sin darme cuenta, estaba luchando solo por un matrimonio que ya se estaba desmoronando desde dentro, y cada día que pasaba, la distancia entre nosotros se hacía más grande, preparando el camino para un final que yo aún me negaba a ver. El día que finalmente se fue, quedó grabado en mi memoria con una claridad dolorosa. No fue un momento caótico ni lleno de dramatismo, sino algo mucho más frío y definitivo. Esa mañana, ella se movía por la casa con una calma inquietante, como si todo ya estuviera decidido desde hacía tiempo. No hubo una gran conversación ni una explicación sincera. Me dijo, con voz baja, que ya no podía continuar así, que sentía que vivía atrapada en una vida que no le pertenecía. Hablaba de confusión, de cansancio, de la necesidad de empezar de nuevo, pero nunca mencionó una razón concreta, nunca me dio una verdad a la que pudiera aferrarme. Yo la escuchaba sin saber qué decir. Cada palabra suya caía como un golpe seco, porque no entendía de dónde venía todo aquello. Intenté hacer preguntas, pedirle que se quedara, que habláramos con calma, pero ella ya no estaba dispuesta a discutir. Su decisión era firme. Cuando cruzó la puerta con aquella maleta, sentí que algo dentro de mí se rompía. La casa quedó en silencio. Un silencio pesado que parecía gritar más que cualquier discusión. Me quit solo, rodeado de recuerdos, intentando comprender cómo una vida compartida durante tantos años podía terminar así, sin respuestas. Ese día no solo me abandonó mi esposa, me abandonaron también las certezas, la seguridad y la idea de futuro que había construido junto a ella. Y sin saberlo, comenzaba una etapa de mi vida marcada por la duda y la soledad. Los días que siguieron a su partida fueron difíciles de describir. Al principio, todo parecía irreal, como si en cualquier momento ella fuera a regresar y todo volviera a la normalidad. Pero el tiempo pasó, y con cada amanecer quedaba más claro que estaba realmente solo. Aprendí a convivir con la ausencia. La casa, que antes estaba llena de sonidos y rutinas compartidas, se convirtió en un lugar silencioso, casi ajeno. Cada objeto parecía recordarme lo que había perdido. No solo a mi esposa, sino la vida que habíamos construido juntos durante tantos años. Intenté seguir adelante. Me concentré en el trabajo, en ocupar mis días, en aparentar que estaba bien. Pero había algo que nunca lograba desaparecer. A la sensación de no haber entendido nada. No sabía por qué se había ido realmente, y esa falta de respuestas me acompañaba a todas partes. Con el paso de los años, el dolor dejó de ser tan intenso, pero nunca se fue del todo. No era tristeza constante, sino una especie de vacío silencioso. Intenté rehacer mi vida, conocer a otras personas, pero siempre había algo que me detenía. No era amor lo que me retenía al pasado, sino la necesidad de comprender. Ella nunca volvió a aparecer. No supe nada de su vida, de sus decisiones ni de su camino, y poco a poco empecé a aceptar que quizás nunca sabría la verdad. Pensé que algunas historias simplemente terminan sin explicaciones, aunque el destino tenía otros planes para mí. Una tarde cualquiera, cuando ya había aprendido a vivir con la rutina de la soledad, alguien llamó a mi puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, sentí que el aire me faltaba por un instante. Allí estaba ella, frente a mí después de tantos años. El tiempo no había sido amable. Su rostro mostraba cansancio, y su mirada ya no tenía la seguridad de antes. Era evidente que la vida no había salido como ella había imaginado. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de recuerdos y palabras no dichas. Finalmente, me pidió que la dejara entrar. Dijo que necesitaba hablar conmigo, que llevaba años cargando con algo que ya no podía seguir ocultando. Su voz temblaba. No era la mujer segura que se fue sin mirar atrás. Era alguien marcado por el peso de sus propias decisiones. Se sentó frente a mí, y por primera vez desde que la conocía, decidió decir la verdad. Me confesó el secreto que había guardado durante todo nuestro matrimonio. Un secreto que la había consumido lentamente, que le llenó de miedo y vergüenza, y que fue la verdadera razón por la que huyó. No se fue,
porque dejara de amarme. Se fue porque no supo enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, porque creyó que escapar era más fácil que decir la verdad. Mientras la escuchaba, entendí que toda nuestra historia había estado marcada por ese silencio, un silencio que terminó destruyéndonos a ambos. Escuché su confesión en silencio, no la interrumpí ni una sola vez. Mientras hablaba, sentí como cada palabra encajaba en los vacíos que me habían acompañado durante tantos años. De pronto, todo tenía sentido. El distanciamiento, las evasivas, la huida repentina, todo había estado marcado por ese secreto que decidió cargar sola. Cuando terminó de hablar, levantó la mirada y me pidió perdón. Dijo que había vivido arrepentida, que pensó en volver muchas veces, pero que el miedo siempre fue más fuerte. Esperaba algo de mí en comprensión, quizá una segunda oportunidad, o al menos un gesto que aliviara su culpa. Pero yo ya no era el mismo hombre que ella había dejado atrás. Los años de silencio, de soledad y de dudas me habían cambiado. No sentí rabia, ni deseos de venganza. Sentí tristeza por todo lo que pudo haber sido diferente si la verdad hubiera salido a la luz a tiempo. Le dije que la perdonaba, pero también le dije que ya era demasiado tarde. No porque no quedara amor, sino porque algunas heridas no se curan cuando pasan demasiados años sin respuesta. Hay decisiones que, una vez tomadas, no pueden deshacerse. Ese día entendí que los secretos destruyen más que cualquier error confesado, que el silencio puede arruinar incluso las relaciones más sinceras, y que muchas personas solo comprenden el valor de lo que tenían cuando ya lo han perdido para siempre.